señor Gilson. Buenos días, Wilson o Wilson. Ilson. Ilson, ¿no? Y primero Sí. el nombre de hombre que, de verdad que no, primera vez que lo oigo. Sí, sí. Y tantos nombres que yo he aprendido y he conocido, pero verdaderamente un nombre de eso, pues primera vez. Bueno, muy buenos días, bienvenidos Buenos días. Gracias, a profe. nuestra segunda clase sincrónica relacionada con las fuentes ahora de las obligaciones. Ya en los primeros dos temas, pues tocamos lo que es la teoría general y la responsabilidad civil. Ahora vamos a ver de dónde nacen las obligaciones. Las obligaciones, por lo general, por ser un tema tan amplio, pues ella tiene verdaderamente dos formas de su nacimiento. Una que es la típica, la normal, la que prácticamente es el trabajo que nosotros desarrollamos como abogados, como lo es la contractual, que es producida por el contrato. Y dentro de los próximos módulos del derecho civil, pues ya ustedes van a ver específicamente cuáles son los contratos por excelencia que utiliza la ley, que se encuentra en el marco del Código Civil, como lo es la venta, como lo es el arrendamiento, como lo es el mandato, como lo es la sociedad, como lo es el contrato de préstamo, como lo son, y estos contratos son los que mayormente pues forman parte de nuestro trabajo como abogado. Que ahorita por la situación país pues hayan disminuido mucho, sobre todo a nivel de la publicidad institucional, en el caso por lo menos el contrato de arrendamiento, en el cual prácticamente pues ese contrato, no es que no se lleven a cabo arrendamientos, no, los arrendamientos se siguen llevando a cabo. Lo que sucede es que el tema de la publicidad, el del documento notariado, pues ya ahora no se utiliza mucho por la formalidad que, sobre todo a nivel de la vivienda, eh, se tiene que cumplir previamente un trámite administrativo para que ese contrato pueda ser notariado. Entonces, la ley pues nos permite poderlo hacer a través de la vía del documento privado y eso es una de las vías que se está utilizando. Pero con otros contratos pues no se puede hacer, por lo menos la venta, si es de inmueble hay que registrarla, si es de mueble hay que notariarla. En el caso del mandato igualito, el poder hay que notariarlo, la sociedad hay que registrarla y en sí sucesivamente, porque ese mecanismo, ese deber, esa prestación que dentro del contrato se produce, pues involucran esos elementos, que fue lo que vimos en la primera clase, y de esa manera, pues, llevar a cabo precisamente los efectos legales que tienen las obligaciones. Y luego tenemos el otro tipo de fuentes que no se derivan del contrato, pero que más que todo se derivan de ciertas actuaciones, unas desde el punto de vista punitivo, otras desde el punto de vista de situaciones de hecho donde puede entrar más que todo formas de negocios, formas de pago sin requerimiento, formas de enriquecerse de una manera muy injusta. Entonces, esa forma de actuar, como lo es la parte punitiva con el hecho ilícito, como lo es la parte de realizar ciertos negocios, como es el caso de la gestión de negocios, como lo es en el caso de pagar lo que no se debe, el llamado pago en indebido, y de tomar dinero, enriquecerse sin justa causa, pues también genera obligaciones y por lo tanto hasta cierto punto se pueden generar acciones de incumplimiento y, como no, responsabilidad civil. Entonces ya, dado esta pequeña introducción, pues entramos directamente con materia. Primeramente, pues vamos con el tema, con la parte contractual y tenemos el contrato. El contrato prácticamente es por excelencia la fuente principal de obligaciones. Y precisamente por ser la fuente principal de obligaciones, por ser la fuente principal de obligaciones, pues sencillamente el contrato va a generar una serie de derechos y deberes, tanto para las partes
y también las consecuencias jurídicas que va a generar eso, porque si partimos de la definición del Código Civil, el 1133, sencillamente, el contrato es una convención entre dos o más personas y se dan una serie de actos que consiste en la realización de ese contrato. Constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Entonces, todos esos actos que llevan a cabo, que si constituyo, que si modifico, que si transmito, que si desarrollo, va a producir una consecuencia jurídica. Y esa consecuencia jurídica pues va a meditar precisamente que se lleve a cabo la prestación, que se lleve a cabo el cumplimiento y que se lleve a cabo precisamente el responder a esa prestación. Por eso, dentro de las relaciones privadas, pues es el acto, el contrato es el típico negocio por excelencia por el cual se producen obligaciones, tanto para el que presta como para el que paga. Y ahí seguimos. Si yo hago un contrato de compra-venta, sencillamente tengo que entregar el bien y el otro pagar el precio. Al producirse ese vínculo, precisamente pagar el bien, entregar el bien y pagar el precio, pues sencillamente ahí se está generando una obligación. ¿Y de dónde nace? Nace precisamente de un contrato llamado contrato de compra-venta. Tenemos más adelante la definición del Código Civil, el artículo 1133 del Código Civil, que viene precisamente también de normativa italiana y de normativa francesa. Es decir, los contratos tanto en Italia como en Francia, porque precisamente todo lo que es el tema de las obligaciones proviene del proyecto franco-italiano de obligaciones de la tercera década del siglo, de la cuarta década del siglo pasado, del siglo XX, y prácticamente el legislador venezolano en la reforma de 1942, pues acogió este tipo de definición y por eso, como lo vemos aquí, pues precisamente esos actos, ese contrato, pues tiene que tener estas características. Hay un comentario que una vez he indicado la norma del 1133, pues lo estoy exponiendo, que partiendo de la definición dada en la ley, la doctrina, más que todo la define, y son uno de los actores, en el caso de Aguilar Borrondona, un texto que también recomiendo en materia de contratos, el doctor Maduro Lullando, como le dije en el primer tema, en la primera clase sincrónica, pues es prácticamente los textos que seguimos por excelencia aquí en Venezuela para el estudio de las obligaciones. Lo agrupa de la siguiente manera: el contrato es pues un negocio jurídico bilateral capaz de crear, reglamentar, transmitir y constituir una relación jurídica de cualquier naturaleza entre las partes que concurre a su celebración. Y no solo es eficaz en lo que se refiere a vínculo de naturaleza personal. Contenido patrimonial entre las partes, esto es derecho de crédito, que se llama eficacia personal del contrato, sino que también puede afectar el estado de los derechos, como son los llamadas eficacia real del contrato. Porque es que prácticamente cuando se celebra un contrato, hasta cierto punto se involucra estas dos eficacias. Primero, desde el punto de vista personal, bueno, de los negocios realizados, sí. Realizarlo a cabo, por lo menos pongo el caso de la compraventa. Pero desde el punto de vista real, pues también, ¿por qué entra la parte de los derechos reales? Porque eso que se negocia dentro de las partes tiene que ver con un derecho real, como lo es la propiedad. Por eso es que el contrato, hasta cierto punto, va a tener una dualidad de derechos. Sí, el marco legal, el 1133, lo llamamos es una eficacia personal, porque generalmente un contrato lo hacen entre personas. ¿Sí? Dos o más, pero partimos de dos. Tiene que partir de dos. Pero lo que va a ser el objeto de ese contrato, es decir, el fin de la negociación, más que todo va a comprender un derecho real, una eficacia real. Se toca el tema de la propiedad.
puede también tocar una garantía cuando se lleva a cabo la constitución de una hipoteca. ¿Que nace de qué? Que nace del contrato de préstamo. Porque en sí lo que hicieron las personas fue prestar el dinero. Una le prestó el dinero a otro, pero para garantizar el pago de su obligación, entonces se toma una garantía real, como lo es la hipoteca. Y así vamos. Entonces, por eso es que esta definición y lo que la doctrina, sobre todo, esto lo tomé del doctor Maduro Luyando, eh, hay esa dualidad, sí. La intención es personal. Negociable. Vamos a poner mi persona, en este momento estoy haciendo con el que está en este momento conectado, el señor Gilson Hernández. Hacemos, conversamos y esa cuestión. Pero lo que en sí vamos a negociar ya entra dentro también del campo de los derechos reales, como es un bien inmueble o como es un bien mueble, y eso pues está dentro del derecho real como lo es la propiedad. ¿Ves? Ahí tenemos la normativa desde el 1133 hasta el 1172, donde se encuentran tantos requisitos, clasificación de las obligaciones, que ahí les muestro una, y igualmente lo tienen en su material de apoyo. Esta laminita, poquito se ve aquí algo pequeña, pero también en el material de apoyo se consigue, y en las normas del Código Civil, pues también tenemos cómo se clasifican toda esa cantidad de contratos desde el punto de vista de su naturaleza, del objeto, de la finalidad del negocio, etc. Bueno, vamos a entrar ahora sí con los elementos del contrato, porque esto es muy importante tenerlo presente, porque de aquí va a partir que ese contrato, pues a la verdad, sea válido, sea eficaz, y a futuro no presente situaciones en las cuales se anule esa operación. Entonces, la norma de 1141, 1142 establecen los llamados requisitos de existencia y de validez del contrato. Y aunado a ello, pues existen unos elementos objetivos y subjetivos que también forman parte del contrato. Por lo menos el 1141 del Código Civil nos dice que son elementos de existencia los siguientes: consentimiento de las partes, objeto que puede ser materia del contrato y la causa lícita. Aquí tiene que ver generalmente con esa parte que se requiere para que el contrato exista, para que el contrato comience a tener lo que se llaman consecuencias jurídicas, consentimiento de las partes. Naturalmente, el consentimiento de las partes se va a producir dentro de las mismas condiciones del negocio. Si se va a producir, vamos a seguir con nuestro contratico de compraventa. A negociar con B la venta de su casa. Por lo tanto, en el momento de producirse la venta, A está de acuerdo, manifiesta su consentimiento que a B le va a vender la casa, y B manifiesta su consentimiento que le va a comprar pagándole el determinado precio. Ese consentimiento tiene que ser voluntario, no puede ser coartado, no puede ser obligado, no puede ser condicionado, sino tiene que ser un consentimiento libre, un consentimiento donde las partes plenamente tienen la libertad y la capacidad para decir si estoy de acuerdo con ese negocio. Ese es el consentimiento de las partes. El objeto puede ser materia de contrato, que el objeto sobre qué va a basar el negocio. El negocio va a basar sobre una operación de venta en un bien inmueble. Eso es lo que yo voy a vender. Y por lo tanto, el otro sabe qué es lo que va a comprar. Voy a comprar, que es un bien inmueble. Y la causa tiene que ver esa razón intrínseca por el cual se hace el negocio y se acepta el negocio. Porque eso sí, sí manifiesto. Por eso, dentro de los requisitos del contrato de venta está el elemento de la oferta. La oferta precisamente debe ser pública, y no, pues igualito el que acepta la oferta, pues lícitamente está aceptando que yo quiero realizar ese negocio, y por lo tanto, si quiero realizar ese negocio pues va a tener su existencia. Entonces, eso es bien importante, porque cuando se configura el negocio, que eso es lo que hacen las partes, van donde el abogado que va a redactar el documento, y bueno, generalmente pues le presentan a uno, ay, disculpe.
disculpe para los participantes, va a participar en el negocio y por lo tanto, pues, están de acuerdo en el precio, están de acuerdo en el bien, si me gustó bien, se revisó el bien, que el bien no vaya a tener alguna medida de provisión de enajenar y gravar, que no vaya a ser hipotecado, es decir, todo está de acuerdo. Entonces, sí hay una razón por la cual hago ese negocio. Pero a su vez, este negocio debe tener también requisitos para que sean válidos. Por lo menos el consentimiento de las partes. Sí, las partes manifiestan el consentimiento, pero ellas tienen que tener capacidad para hacerlo. Por eso, las partes no pueden ser incapaces. Por incapacidad legal de una de las partes. Es decir, ese contrato se puede anular y por eso, para que sea válido, las partes tienen que tener capacidad. Si se presenta una incapacidad, por lo menos se celebró con una persona con demencia mental, hay la susceptibilidad de anularse ese contrato porque ella no tenía el discernimiento para manifestar su consentimiento de que aceptaba ese negocio. Y los vicios del consentimiento, precisamente, son aquellos elementos en los cuales pueden alterar el consentimiento. Y estos son típicos tres, el llamado error, dolo y violencia. El primero, por equivocación de la persona. El segundo, intencionalmente se obliga a la persona a realizar el negocio. Y lo otro, que a través de actos de violencia, bien sea psicológica o bien sea física, sobre todo psicológica, se altera ese consentimiento y por el cual el contrato puede ser anulado. Entonces, ese elemento de validez, primero, tiene que haber capacidad de las partes para hacer el negocio. Y segundo, ese consentimiento no puede ser disociado, no puede interferir elementos como el error, el dolo y la violencia. Y luego tenemos también, precisamente, elementos tanto objetivos como subjetivos del contrato. Dentro de esos elementos objetivos comprende que las partes dentro de las mismas deben tener capacidad y a su vez personalidad jurídica. Bueno, ya hemos tocado precisamente para que el mismo sea válido. Esa capacidad tiene que ser capacidad jurídica, capacidad de goce, es decir, cuando uno realiza los contratos, o sea, asiste a las personas, los asesora para la acción de los contratos, ellos tienen que ser mayores de edad. La propia norma del Código Civil, artículo 18, establece la mayoría de edad para la realización de actos o negocios jurídicos. Nosotros no podemos negociar con menores. Y que no tengan demencia mental. Porque si tiene demencia mental, entonces, si se hacen actos con menores, ellos tienen que suplir su capacidad a través de su representante legal. Y en el caso de la demencia, pues naturalmente, tienen que previamente nombrarle un tutor para que ese tutor le complete la capacidad a esa persona, porque la persona tiene que tener capacidad de goce, tiene que tener capacidad de negociar o de ejercicio. ¿Ves? No puede tener capacidad en la media actitud para capacidad delictual o de imputación. Es la medida de la actitud para quedar comprometido el sujeto y por sus actos ilícitos propios y capacidad procesal. Bueno, pero más que todo, dentro de estas capacidades, las dos últimas son más que todo a nivel de juicio, sobre todo en el caso del derecho penal. Pero sobre todo lo que es la capacidad de goce, la de obrar y la negociar, esa es la que utilizamos en el campo del derecho civil, en el campo de los negocios. ¿Por qué? Porque la persona tiene que tener discernimiento, conciencia de lo que está haciendo, precisamente para poder manifestar su consentimiento. Entonces, ahí tenemos ese elemento objetivo que es bien importante de la capacidad y la personalidad. Y tenemos los elementos subjetivos que precisamente van a partir de la existencia de los primeros, por lo menos el consentimiento. Para dar el consentimiento hay que tener capacidad. ¿Ve? Manifestación de voluntad deliberada de las partes contratantes. Es decir, estas no pueden ser alteradas, sino tienen que ser libres. Las causas y circunstancias susceptibles de invalidar o anular el contrato, bueno, precisamente ahí es donde entran los vicios de consentimiento, el error, dolo y la violencia. Es decir, ese consentimiento no puede ser alterado por estos elementos. Y el objeto, pues naturalmente, sobre qué versa el negocio del contrato. En la venta, pues naturalmente va a versar sobre un bien inmueble. Y ese bien inmueble es identificado con tales y tales y tales, está debidamente, es propietario del vendedor, no presenta ningún problema de
de que pueda impedir su venta, eso precisamente es el objeto del contrato. Bien, entonces este punto es importante porque sobre esto es que precisamente y nuestra asesoría tiene que basar en que cuando estemos trabajando con esto, por lo menos tenemos que ser muy claros con las personas. Por lo menos cuando se toque el bien, el objeto del contrato, ese bien hay que revisarlo, ese bien hay que pasar por el registro y hacerle su revisada, que no presente una hipoteca, que no presente una prohibición de enajenar y gravar ese. Este documento, cuando se lo presentan a uno, tiene que tratar de ser un documento que esté debidamente legal. Por lo menos un inmueble tiene que estar registrado. Hay muchas personas que le presentan a uno documentos notariados. Esos documentos notariados hay que resolverlo primero para poder hacer esa operación de venta. Si no, esa operación de venta no se va a hacer como debe ser. ¿Ves? Y si por lo menos se toca un bien inmueble, bueno, pues los correspondientes revisiones a los vehículos y todo eso, de la cual el vehículo pues no tiene ningún tipo de problema y así sucesivamente. Esos son asesorías que hay que hacerlas porque, bueno, es el éxito para que la persona pues tenga seguridad jurídica en la realización del contrato. Y bien, entramos a lo que son las fuentes extracontractuales, es decir, aquellas que no nacen del contrato, sino que nacen de determinados hechos o actuaciones, pero que va a generar obligación. Y para eso aquí tenemos en el Código Civil, las 4 que le mencioné al inicio del tema: el hecho ilícito, el enriquecimiento sin causa, el pago lo indebido y la gestión del negocio. Generalmente la primera pues tiene que ver mucho con la parte punitiva. Es decir, aquí mayormente se utiliza también parte de la justicia penal, porque mayormente cuando se determina el hecho ilícito, pues nace precisamente de una sentencia, de una situación penal que se generó. Entonces, la reparación de los daños y perjuicios, pues más que todo, tocamos el punto del hecho ilícito. Ya el enriquecimiento sin causa, pago indebido y gestión de negocios son actuaciones que realiza una de las partes contra la otra, en la cual va a generar obligaciones, por lo menos a través de determinada actividad. Hubo un enriquecimiento que no correspondía, se pagó lo que no se debía y se llevan a cabo negocios en los cuales nunca se realizan. Entonces, eso por lo general va a terminar generando obligación. Si nos vamos al hecho ilícito, bueno, ahí tenemos el 1185, el Código Civil, en la cual, pues como lo dice aquí la norma, el que con intención, negligencia o por imprudencia ha causado daño a otro está obligado a reparar. Debe igualmente a la reparación quien haya causado un daño a otro, excediéndose en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho. Está incluida el abuso de derecho como fuente de la obligación. Dentro de las normas relacionadas con el hecho ilícito hay innovaciones importantes. La responsabilidad de las cosas, 1193, por edificio, 1194, y por incendio, 1193. Bueno, generalmente estas 3 normas, pues, además de lo que dice el 1185, que es producto de actuaciones donde entra la imprudencia, la impericia, la negligencia causa daño a otros, pues se debe reparar. Y aquí pues entra de nuevo, volvemos a la teoría de la responsabilidad civil. Pero no solamente se repara el daño cometido directamente a B, sino también aquellas situaciones donde dependa de una persona. Por lo menos en el caso de las cosas, determinado bien, daño a otro, pues el dueño de ese bien pues tiene que repararlo. Igualmente por edificio, por incendio, también debe repararlo. En el caso de los animales, también el dueño del animal que causa daño al otro, pues igualmente debe repararlo. Entonces el hecho ilícito, además de la persona que causa el daño, se extiende a aquellos actos o bienes que dependan también de esa persona. Entonces, por eso tenemos las normas del 1193, 94 y 91. ¿Ve?
Entonces, el hecho ilícito, pues mayormente, dentro de su estructura, pues casi que tenemos mucha similitud con la responsabilidad civil, el incumplimiento. Claro, una conducta persistente, negligencia, impericia, pues produce incumplimiento. Hay culpa, hay situación prácticamente de imputación de cierto hecho punible. Ese incumplimiento y esa culpa se comete de manera ilícita, producto de mala praxis y negligencia, no manejó no tomó las precauciones debidas, pues ahí es donde entra la imprudencia, el daño naturalmente, ese tipo de conducta, esa culpa, ese carácter de incumplimiento, ese carácter culposo, pues va a generar un daño y por lo tanto tiene que repararlo. Y va a existir una relación de causalidad entre la causa, es decir, lo que produjo ese incumplimiento y el daño ocasionado producto de esa culpa y de ese incumplimiento. Bien, está esta teoría del abuso del derecho que le estudia la posibilidad de incurrir una persona en responsabilidad civil al causar un daño a otro en ejercicio de ese derecho subjetivo. Se ha utilizado el concepto de uso para otros fines, entre ellos para justificar el levantamiento del velo corporativo. Bueno, mayormente ya el abuso de derecho pues se ve mucho es con las autoridades públicas, más que todo, cuando por lo menos se reprimen ciertos actos. Claro, ahí se toca por lo menos también el tema del cumplimiento del deber, pero siempre se produce mucho abuso y en este momento, pues nuestro país, con esto de la Corte Penal Internacional y la visita de nuevo del fiscal de la Corte Penal y esa cuestión, pues se puede generar hasta nueva doctrina con respecto a esas actuaciones del Estado cuando en el caso de las manifestaciones, que es donde mayormente se puede generar esta alteración de la norma jurídica. Bien, ahí tenemos el caso, como les expliqué de los artículos anteriores, cómo se divina el hecho propio, los terceros y la responsabilidad culposa. Son situaciones en las cuales precisamente, por lo menos el hecho propio de entre las personas, pero el tercero, por lo menos el daño que cometa un menor, un menor, el padre tiene que responder por el daño cometido por un menor, porque el menor en este momento es incapaz, pero precisamente como cometió el daño, el menor, por lo menos en el caso del adolescente, más que todo, porque en el caso de los niños no se ve, pero sí en los adolescentes se ven muchos daños que se producen y donde precisamente tiene que reparar los padres, en el caso del sirviento dependiente. Eso sí también es una situación en la cual repara el patrono y también pudiera suceder con el caso del impredicho, donde el tutor, en este caso por ese daño, tenga que responder por ocurrido por la persona y por las cosas, en el caso de bienes, por lo menos árboles construidos al lado de determinados linderos, pues en algunos casos también puede ser objeto de una responsabilidad civil y dentro de la comisión del hecho ilícito. Pues bien, bueno, entonces como vemos, el hecho ilícito, pues en cierto modo tiene su connotación en cuanto a lo relacionado con la figura de la parte punitiva, la parte penal, en cuanto a la imprudencia, negligencia e impericia. Pero la reparación del daño sí se lleva a cabo por la acción civil. Bueno, tenemos el enriquecimiento sin causa, se basa fundamentalmente en la idea de que nadie puede enriquecerse a costa de otro sujeto, a menos que el enriquecimiento tenga algún motivo o causa, contemplada en el 184. Aquel que se enriquece sin causa en beneficio de otra persona está obligado a indemnizarla dentro de su límite propio, dentro de su límite propio, de todo lo que aquella se haya empobrecido. Sobre todo, esto tiene que ver mucho en el caso de los administradores, sobre todo en aquellas personas que tienen que administrarle recursos y esta persona, en vez de tenerla
en buenas condiciones, se pueda producir este enriquecimiento de ese administrador y a quien iba destinado ese dinero, pues se empobrezca. Eso puede sucederse en esa figura, entonces podría tener una situación de enriquecimiento sin causa. Dentro de esta figura, pues está la acción en reverso, en la cual tiene por finalidad la restitución, restablecimiento del equilibrio patrimonial alterado. Por lo tanto, es una acción de equidad que no aspira a indemnizar al empobrecido de todos los proyectos, sino que persigue restaurar la posibilidad de equilibrio patrimonial de dichas partes. Es decir, por lo menos de que, por supuesto, de repente la administración pues se tenga que recibir una un aporte o como especie, un pago por esa prestación. Pero eso lo que no puede convertirse es que uno recibiendo, o sea, realizando un trabajo como es de administración, el otro se empobrezca. Entonces, por medio de esa acción inversa, se tratan de que los patrimonios queden en equilibrio, es decir, el administrador pues reciba lo que le corresponde, pero el administrador, en la cual administraba ese dinero, también tenga lo adecuado, por lo menos para llevar a cabo su actividad como debe ser. El pago de lo indebido en esta fuente de obligación tiene su norma en el artículo 1178 del Código Civil. Todo pago supone una deuda, lo que ha sido pagado debe deberse y está sujeto a repetición. La repetición no se admite respecto a las obligaciones naturales que se ha pagado espontáneamente. Entonces aquí, indica de que precisamente si la obligación debe cumplirse tal cual como artículo, se debe pagar lo que se debe. Usted no puede pagar más de lo que debe, porque está sujeto a repetición y la otra parte, pues, como se dice, no está dispuesta a, a tener beneficio por ello. Generalmente, bueno, en el caso de determinadas administraciones, pues que aquí lo que no debe suceder es que salga uno más beneficiado que otro. Al igual como el enriquecimiento, mientras A se apropiaba injustamente del dinero de B, aquí B no puede aprovecharse de lo que A ha pagado de más. Es decir, tanto el pago indebido sucede un exceso y el enriquecimiento sin causa sucede una disminución. ¿Qué es lo que hay que tratar? Punto de equilibrio. Que se pague lo que se debe y que se enriquezca de manera justa. No que uno permita que el otro se empobrezca. Eso es lo que no debe ocurrir. Pago indebido, la prueba del error. Bueno, se fundamenta en los siguientes criterios. Pago de lo indebido es de origen romano. Dado que la ausencia de la causa es un hecho negativo, indefinido, solo se demostrará el error produciendo plenamente debido a la presunción de la causa establecida en el Código Civil y si una persona paga a sabiendas que no debía, no merece la protección del ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, para quien efectúe un pago pueda disponer de una acción de repetición, se requiere que el pago se hubiera hecho por error. Bueno, de repente, aquí se han presentado a veces algunas situaciones, sobre todo cuando se pagan algunos servicios públicos. Bueno, por esto el Estado, por estos problemas las plataformas y esas situaciones. Es decir, pudiera ser que en algunos casos, pues pudiera servir como a veces se hace, el abono a deuda. O a algo muy sencillo como están sucediendo ahorita con esto de la moneda. A veces uno paga y sí, puede pagar más porque no hay el vuelto, porque no hay esto. Bueno, eso pudiera servir para abono de otro compromiso anterior. Pero lo que no se puede repetir es que por error se pague lo que no se debe. Eso es lo que no se puede. Y por último tenemos la llamada gestión de negocio. Ya esto pues sí sería de acuerdo a una obligación donde aquí integraría mucho lo que es la lealtad y no ser tan desleal.
La gestión de negocios ajenos es un hecho en que una persona es gestor de negocios o gestión de negocios que sin saber que había sido encargado para ello se ocupa de asuntos de otra persona, el gestionado o dueño del negocio. Es decir, generalmente, cuando se nombra un gestor o se nombra un apoderado, eso te tiene que ser del conocimiento. Eso de hacer las cosas por el nombre de otro, pues eso se tiene que ponerse de acuerdo. Entonces, cuando ocurre una gestión de negocios donde una parte no tenía conocimiento o no estaba de acuerdo que lo hiciera, pues ahí es donde precisamente, como lo dice la norma, viene lo relacionado con este, la obligación. Y la obligación, pues debe cumplirla y debe reparar si ha producido un daño. Bueno, en cuanto a la práctica procesal, pues, y la práctica jurídica, mayormente esta última gestión de negocios sí se pueden presentar algunos casos de actividades judiciales, de responsabilidad civil, porque hay veces, pues, esto se ve sobre todo con personas de tercera edad, mayores de tercera edad. En las dos primeras, bueno, prácticamente pongo en el caso del pago indebido lo que está produciendo todavía con el asunto de la moneda. Ojalá pues se logre estabilizar y sobre todo si se determina que se va a utilizar divisas, por lo menos tenga su connotación legal para no presentarse esta situación. Y con el hecho ilícito sí se da mucho en la práctica profesional, sobre todo con accidentes de tránsito, con daños. Ahí se utiliza mucho la figura del hecho ilícito. Es la de las fuentes contractuales la que más se utiliza. El contrato sí por excelencia se utiliza, pero en las contractuales más que todo la gestión de negocios y el hecho ilícito. Las dos anteriores, pues son situaciones que se pueden presentar, pero no es del común del todos los días de nosotros los abogados en el ejercicio profesional. Bueno, ya creo que se nos está terminando el tiempo, nos queda unos 2 minuticos. El señor que participó, el señor Gibson, si hay alguna pregunta, por los momentos, o estamos todos claros. Bueno, la mecánica seguimos lo mismo. Viene la segunda evaluación, en la cual ya fue presentado la clase. Esta unidad va a ser evaluada en forma escrita para ver un examen. Así como se hace un examen. En el examen, lo que necesito es que me coloquen el nombre, eso sí, y el desarrollo del examen.